tuvimos conversaciones con PayPal para venderles la compañía por unos 200 millones. Y teníamos un 30% de la compañía cada uno. 60 millones era lo que nos hubiéramos sacado José Manuel y yo. Pero bueno, porque te cobran vender zapatos por internet. Y luego lo vi en mi mujer que se levantaba por las mañanas a abrir el email de Privalia, que entonces dije, vale, espérate que aquí hay algo. Convencimos a marcas como Adidas o como Nike para hacer su primera campaña en Privalia y eso fue como, vale, Privalia ya está bendecido por los grandes, ya todas las marcas del mundo pueden vender en Privalia. ¿Cuánto llegaste a facturar en Privalia? ¿Cuánto llegaste a facturar antes de la venta? Sí, pues 400 y pico millones de euros al año. Tuviste llegaste a comprar una empresa en Alemania, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Que no salió tan bien, ¿no? La cagada más cara de mi vida, sí. Espero no superarla. Pues buenas a todos, hoy estamos otra vez en el podcast de Seed Rocket y de For Founders. Y nada, pues hoy tenemos un invitado especial que ha hecho uno de los mayores exits en España. Y estamos también con Marcos. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Perfecto, yo genial, tío. Estamos con Lucas Carné. ¿Qué tal, Lucas? Muy bien. Lucas es el cofundador de Privalia, que fue una compañía que... ¿Qué año se vendió? 2016. ¿Y cuándo la montasteis? 2006. 10 años. Nos clavamos. Se vendió por 500 millones de dólares. Y recientemente, ¿cuándo hace que habéis empezado 011H? Pues lo empezamos en marzo del 2020, encerrados en casa. Oye, ya nos explicarás, porque ha levantado un total de 35 millones. Y nos explicarás, si quieres, empiezas tú un poco por... Sí, bueno, más que nada dar las gracias a Lucas por haberme aceptado la invitación. La verdad es que Lucas le conozco desde hace muchísimos años y es uno de esos emprendedores de ADN. O sea, es un tío que es emprendedor por naturaleza. Lucas es ingeniero industrial, nos conocimos en IES, de ahí estuviste 6 años en Bain, ¿no? Que te dio una formación de lo que era la estrategia y de ahí te lanzas a fundar Privalia. Entonces ahí, Lucas, nace Privalia, vais creciendo, pero hay un momento que creo que es muy significativo, ¿no? Que es el salto de ser una startup a ser un scale-up. ¿Cuáles fueron los grandes retos? Porque no es sencillo, ¿no? Es el salto del charco. ¿Cuáles fueron esos grandes retos a los que te tuviste que enfrentar? Bueno, la verdad es que nosotros desde que concebimos Privalia pensábamos que iba a ser una compañía que tenía que crecer muy rápido y iba a ser grande, ¿vale? Porque nos inspiramos en una empresa francesa que en aquel momento ya facturaba más de 300 millones, porque estábamos convencidos de que el modelo francés en España seguramente funcionaría, porque a pesar de que aquí, digamos, las medias de penetración de Internet y compra por Internet, etcétera, eran malas, pero sí que había una brecha muy grande entre los que eran menores de 30, 35 años y el resto, ¿no? Y en ese segmento eran buenísimas, o sea, penetración de smartphones, adopción de redes sociales, descargas de politonos, o sea, había una juventud ahí que sí que era muy digital y este modelo realmente era un modelo que iba enfocado a ese público joven, sobre todo con el gancho del descuento y de la marca, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no teníamos la certeza, pero pensábamos que era un modelo que iba a crecer y además sabíamos que el modelo de negocio, para que fuera rentable, tenía que ser grande y además, si era un buen modelo y iba a haber competencia, teníamos que ser líderes. O sea, era un modelo de time to market y de winner takes it all, ¿no? Entonces era como, oye, esto es un tema que obviamente hasta que no salgamos no lo veremos, pero si funciona hay que ir gas a fondo. Y funcionó, o sea, desde el día 1. Lo lanzamos muy en precario, pero hicimos una venta de flip-flops y vendimos como 900 pares, solo levantar la persiana de la tienda, ¿no? Entonces, las conversiones eran la bomba y pensamos, bueno, esto es como hacer un agujero en el jardín de casa para plantar un geranio y que salga petróleo. Pero esto era el 2006, pero yo me acuerdo, y a veces me acuerdo cuando viniste a la Caixa, yo estuve en una reunión donde explicabas esto, y estaba Diana y tal, y yo me acuerdo y decía, bueno,
Vaya colgados, ¿no? O sea, en 2006 es que no se vendían casi ni libros. No, por eso te lo digo, o sea, con reservas, ¿no? Pero bueno, también yo tenía 35 años, o sea, John Bain tenía un salario muy potente, ¿no? Después de 6 años. Y, o sea, tampoco estaba aquí para, yo qué sé, hacer inventos. O sea, yo quería un proyecto que para mí, desde el punto de vista profesional, fuera realmente algo que me llenara, que me realizara. Era ambicioso, partía ya, digamos, de un nivel alto y me metí en este negocio porque pensaba que realmente podía tener potencial de escalar. Y solo abrir la persiana vimos que sí. ¿Vale? Entonces ya era un tema de decir, vale, ahora hay que correr al máximo. Dicho esto, el inicio fue muy difícil y Jesús desde Caixa Capital Risk fue testigo, ¿no? Nosotros levantamos una primera ronda de 350.000 y sudando la gota gorda y vendiendo, o sea, con un run rate que era de más de 1,5 millones ya de euros, ¿no? Que era como ciencia ficción. O sea, 1,5 millones de GMV, de facturación. Sí. Y levantábamos, de hecho, José Manuel, ¿no? Mi cofundador, me llamaba el calderillas, ¿no? En inglés. Spare change me llamaba porque decía, joder, aquí Bybit, ¿no? Sale al mercado. Bybit levantó muy rápido, creo que 700, 800.000 euros de un Friends Family and Full, y luego ya se plantó en una ronda, creo que de 3 millones y pico, ¿no? Ben Privé, que era el player este francés, cerró una venta de un 20% de la empresa por 200 millones, o sea, ya una valoración de 1 billion, y nosotros levantamos 350.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues eran momentos en España difíciles, veníamos del crash de las .com, no se había levantado casi ninguna ronda de financiación aquí, desde el 99, el 2000, y había una sequía absoluta, ¿no? Además, nosotros no veníamos del mundo de Internet, incluso tampoco del mundo de la tecnología o del software, ¿no? Para nosotros era todo muy nuevo. Sí conocíamos el comercio, porque José Manuel venía de New Balance, ¿no? Sabía lo que era el sector de la moda, del deporte, del retail, y luego yo había estado trabajando mucho en telecom, y sabía lo que era un negocio B2C, y sabía lo que era ver cojos de clientes y el coste de adquisición y el Customer Lifetime Value y todas estas cosas, ¿no? Tú ya o sea, las primeras semanas, yo sí sé que lo recuerdo porque yo personalmente tenía dudas cuando la Caixa se vio, porque dije, te van a vender zapatos. Pero bueno, porque te cobran a vender zapatos por internet si acaba de cerrar bol.com que vende libros. Pero luego lo vi en mi mujer que se levantaba por las mañanas a abrir el email de Privalia, que entonces dije, vale, espérate que aquí hay algo. Y me acuerdo de esa primera campaña, las primeras campañas, que la verdad que facturaron bastante. Sí. Pero cuando tú realmente dices, vale, aquí hay algo. Entonces, bueno, al principio ya vimos que ahí había una mina, ¿no? El tema era, vale, ¿qué viene después, ¿no? Entonces, uno de los temas que vino después es la financiación, que para nosotros fue muy difícil conseguir realmente, primero cerrar esa ronda con Caixa y Luis Martín Caviedes, y bueno, después pues ir metiendo ya capital, no 350.000, sino millones de euros, ¿no? Otro tema con el que nos topamos es, sobre todo este fue el más difícil y el más crítico, convencer a las grandes marcas de que entraran a vender en un retailer online, que entonces para ello estaba totalmente fuera de la ecuación, y además outlet. El negocio, digamos, de todo lo que eran los obsoletos o los restos de colección, las marcas en aquel momento lo gestionaban como un tema totalmente aparte, con estoquistas, era un mercado muy gris, ¿no? Muy informal. Y bueno, el tema de que de repente eso estuviera online, ¿no? Con el logo de la marca al lado y tal, pues fue complicado. Pero sí que es cierto que 1 año y medio después de lanzar, en Navidad del 2006 lanzamos, y en Navidad del 2007, que llevamos 1 año y medio, hay un punto de inflexión para el negocio
que es que convencimos a marcas como Adidas o como Nike para hacer su primera campaña en Privalia, y eso fue como, vale, Privalia ya está bendecido por los grandes, ya todas las marcas del mundo pueden vender en Privalia. ¿Y qué hicisteis para convencerlos? Pues la verdad, picar piedra, evangelizar, ser muy honestos en cuanto a lo que podíamos vender, y bueno, vender muy bien las bondades, ¿no?, de este canal, y sobre todo el potencial de este canal para ellos, que resultó ser enorme, porque, o sea, todo el inventario que les sobraba, gracias a Privalia y la competencia de Privalia, consiguieron venderlo en grandes cantidades y al doble de precio de lo que lo vendían antes a esos estoquistas, ¿no? Que la única ventaja es que les compraban todo y les pagaban en cash, al contado, pero iban a tanto por pallet o tanto por kilo. O sea, y ahí hubiera lo que hubiera. Entonces, la revalorización de todo el inventario que tenían las marcas, el impacto de eso en su balance, y luego la realización de eso en cash, ¿no?, y en el P&L, les supuso un cambio brutal. O sea, para ellos fue muy valioso, ¿no? Entonces, bueno, pues conseguimos transmitirles que éramos gente seria, que íbamos a cuidar su marca, que el proyecto tendría proyección, y que gracias a eso, y a que ellos apostaran ahora, que aún era pequeño y a lo mejor todavía no les movía la aguja, pero era necesario para desarrollar este canal, y desarrollarlo iba a tener unas grandes ventajas para ellos a nivel financiero, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que conseguimos hacerlo. Y la otra es que cuando pasó esto, y viendo realmente lo barato que nos costaba el tráfico, lo rápido que lo convertíamos y los unit economics del negocio, y ya yendo yo pues por ahí a Londres, a Berlín, a hablar con inversores serios, ¿no? Y ya empezaba a entender de qué iba el juego esto, y a darme cuenta del valor que eso podía tener, pues en aquel momento dijimos, bueno, esto estamos creando algo valioso, ¿no? Y ya vamos gas a fondo, pero ahora sin complejos. Y es cuando realmente hicimos una apuesta por ir a levantar capital ya de fondos extranjeros, y por ponernos mucho más duros, pues con Caixa, con Caviedes, a la hora de negociar realmente las condiciones del nuevo dinero. ¿Cuánto llegaste a facturar en el Privalia? ¿Cuánto llegaste a facturar antes de la venta? Sí, pues 400 y pico millones de euros al año. Sí. Estabais, si no recuerdo mal, abristeis Italia. Abrimos Italia pronto, ¿no? De hecho, esa Navidad, aparte de tener esas marcas, de hacer una campaña de Navidad brutal y de empezar a ver que ese negocio tenía mucho potencial, decidimos lanzar Italia en contra de la opinión de Luis Martín Caviedes y de la Caixa y de todo el mundo. Yo recuerdo ese board, porque estaba en ese board, porque me acuerdo que ibais a meter de responsable a alguien que era ex jefe vuestro. Sí, era el ex jefe de José Manuel, que era Bruno Cofre, un tío mayor, ¿no?, de corporativo y tal. Y además cobrando, porque el tío tenía su hipoteca en París y su familia, y dijo, no, vale, yo vengo aquí a llevar Italia, pero yo necesito pagar mis gastos, ¿no? Hicimos un acuerdo que es, bueno, José Manuel y yo dijimos, venga, nosotros no cobramos, tú cobras, pero eso que cobras, si lo repartiéramos entre tres, pues nos vas a compensar la parte que no cobramos en acciones a la valoración que haga el próximo inversor de la compañía, ¿no? Y la verdad es que eso nos salió muy bien, porque al final, pues José Manuel y yo empezamos a cobrarnos en acciones el salario que no cobrábamos, y luego eso pues resultó ser muy... Y la apuesta de Italia salió bastante bien. Muy bien, sí, Italia resultó ser un mercado fantástico. De hecho, el mejor mercado para Privalia cuando vendimos era el que generaba más ventas y más EBITDA. Y luego también abristeis Brasil y México. Sí, eso fue un movimiento curioso que mucha gente le costó entender, y tenía un racional, que es que nosotros, al compararnos con los equivalentes en UK y en Alemania, etcétera, llegamos a la conclusión de que este modelo era mejor en mercados subdesarrollados y latinos, y que en mercados, digamos, anglosajones, ¿no?, como el alemán o el Reino Unido,
Porque había muchos elementos del modelo de negocio que eran mucho más atractivos. Para empezar, el coste de adquisición de clientes, entre 5 y 10 veces más bajo. Las conversiones eran iguales. Las devoluciones, aquí me acuerdo que trabajamos con devoluciones del 3-4%, en Alemania del 40%, ¿no? En UK del 15 o el 20%. Entonces, había muchos temas que cuando rascabas el modelo, decías, oye, ya sé que desde fuera parece que estos son los mercados cutres y chungos, ¿no? Porque dices, oye, penetración de internet, gasto B2C en e-commerce, mucho más abajo. Pero cuando veías las métricas del negocio y la comparaba con los colegas de UK y Alemania, eran mucho más atractivas. ¿En México qué año debisteis saber? ¿Debe ser el 2008? México, abrimos Italia 2007, Brasil 2008, México 2009. En 2009 serías el segundo e-commerce, ¿no? De Mercado Libre y tú, o sea, porque... No, fue la bomba, México. Y bueno, Brasil costó más porque Brasil es un mercado muy complicado. Pero bueno, dijimos, oye, vamos a ir a mercados que estén... que tengan muchas marcas locales, que estén poco desarrollados en grandes métricas a nivel de lo que es e-commerce, donde la publicidad online sea muy barata todavía y donde las devoluciones sean bajas. ¿Volverías a abrir esos mercados? Porque está claro que para un exit no eran los mejores mercados, Sí. ¿no? Porque es mejor concentrarse en Europa o concentrarse solo en Latinoamérica. ¿Volverías a hacer Brasil y México o...? Está claro que te salió bien, ¿eh? Pero... Salió bien, pero si pienso en quién nos compró y por qué nos compró, pues la respuesta hubiera sido que no. Porque nos compró Ben Privé por los mercados europeos. Porque él quería pasar de ser una empresa francesa a ser una empresa paneuropea. Y en aquel momento, pues estaba compitiendo por eso, sobre todo con su competidor francés Showroom Privé, ¿no? Que había salido a bolsa, tenía acceso a capital y bueno, Francia era un mercado en aquel momento mucho más grande que el resto, ¿no? Entonces, ellos querían ganar en Europa y no les interesaba LATAM, pero al final para comprarnos tuvieron que comprar todo el paquete. Pero yo estoy convencido de que hubiéramos vendido al mismo precio solo Europa y además seguramente hubiéramos usado mucho menos capital, con lo cual estaríamos menos diluidos y además con el foco en Europa incluso hubiéramos hecho Europa más grande, ¿no? Entonces, pues no, te tendría que contestar que no, pero bueno. Llegasteis a comprar una empresa en Alemania, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Que no salió tan bien, ¿no? El tema. Una gran cagada. ¿Por qué? La cagada más cara de mi vida, sí. Espero no superarla. Bueno, pues mira, por la realidad es porque perdimos la humildad. Y en el 2010-2011, que íbamos como una auténtica moto, de hecho, nosotros levantamos una primera ronda a una valoración de la compañía, pues yo qué sé, con el ratchet y todo, de menos de 1 millón, ¿vale? Esa primera ronda. Luego levantamos otra a 5 millones, también con un ratchet, o sea, a posteriori. Luego levantamos otra a 20, te hablo año a año, y la siguiente fue a 200. O sea, entonces en ese momento realmente perdimos la humildad, dejamos de tocar de pies al suelo y todos los principios que nos habíamos aplicado a rajatabla de vamos a buscar estos mercados, de disciplina financiera, de fiel al modelo core, nos los petamos, pensando que todo era fácil y que, ¿sabes? El mundo del e-commerce se abría delante nuestro y que cualquier cosa que íbamos a tocar la íbamos a hacer bien. Esto dopado a tope también por nuestros inversores. O sea, casi nos pusieron 90 millones de euros en la boca para que compráramos Dress for Less, la empresa alemana. Y de hecho la compramos porque General Atlantic, que era nuestro principal inversor y el que nos puso los 90 millones de euros en la boca, la quiso comprar en su día, pero no les acabó de convencer el comprarla como empresa standalone, porque de hecho los dos founders se querían ir. Y entonces pensaron, bueno, pues mira, oye, los chavales de Privalia, que parece que saben de lo de e-commerce de moda, esto, si lo llevan ellos y lo empaquetamos y realmente lo hacen tan bien, es una oportunidad tremenda, ¿no? Y bueno,
al final, pues cuando pierdes la humildad, te crees que el tema ya está hecho y piensas más allá y te vienen todos estos inversores, ¿no? Que te deslumbran tanto con todos sus equipos, que todos son másters del MIT o de Stanford, y te dicen que está clarísimo que tienes que comprarlo y te dan los 90 millones de euros así, toma, cógelos. Pues lo acabamos haciendo. Son tan listos, tío, o sea, que puedes estar en un board con General Atlantic, con Insight, ¿no? Pues mira, seguramente a nivel de coeficiente intelectual sí, o sea, seguramente saben mucho de las finanzas, ¿no? Y de cómo dedicarse a ese oficio, pero el tema es que al final se mueven por oleadas, ¿no? Y por tendencias y por FOMO. Entonces, yo vi gente ahí tomando decisiones de forma absolutamente visceral y amplificada por el interés de los bancos de inversión, ¿no? Sí. Que claro, venían ahí con sus slides, sus valoraciones, la IPO, no sé qué, sus múltiplos, sus comparables. Entonces a todos se les ponían los ojos con el símbolo del dólar y decían, venga, hagas a fondo para adelante, IPO. Y la verdad es que, o sea, ahora con la experiencia que tengo, las cosas serían muy distintas, pero en aquel momento, pues entre la pérdida, yo creo, de humildad y, digamos, la ola, ¿no? Y esos compañeros que te iban empujando, pues hicimos las grandes cagadas de Privalia, que casi nos costaron la compañía y que implicaron luego un turnaround tremendo a todos los niveles, a nivel financiero, a nivel de reestructuración de compañía, a nivel de refoco en el core. Se perdió un montón de dinero, un montón de energía y un montón de tiempo. Y la gran cagada fue la compra de Sforless, esa fue la más grande. O sea, ahí nos diluimos un 40% como mínimo, para nada, ¿no? Sí. Oye, y la parte de México-Brasil sí que fue un éxito. Sí, fue un éxito. Mucha gente que nos escucha, hay una tendencia natural en las empresas españolas de dirigirse hacia Latinoamérica. ¿Qué les recomendarías para ir a Brasil y para ir a México, que son los dos mercados que mejor conoces con Privalia? Bueno, es difícil recomendar, primero porque hace muchos años y las cosas cambian muy rápido. Entonces, claro, entiendo que el entorno competitivo ahora no tendrá absolutamente nada que ver con el de aquel momento, que era todo muy incipiente. Segundo, porque depende totalmente del modelo de negocio. Claro, nuestro modelo de negocio era un modelo de negocio retail con un componente local importante, porque claro, nosotros revendíamos el inventario que en esos mercados, en las tiendas de esos mercados, no se habían vendido. Entonces había un componente local enorme con un alto nivel de operación local, ¿no? De operación comercial, porque había que negociar bien cómo comprabas las opciones de ese inventario, había que convertir todo ese inventario en contenido digital y luego había que, una vez vendido, recogerlo, convertirlo en paquetitos y enviárselo a cada cliente y luego gestionar la postventa. Entonces, claro, para un modelo como ese, el modelo de expansión realmente era un modelo de expansión multilocal. O sea, casi cada operación internacional era como una startup en sí mismo, donde había que tener un equipo comercial que entendiera bien ahí las marcas, la moda, el precio, y luego toda una operativa logística de postventa, de producción de contenido, ahí, porque el producto estaba ahí. Y además, en Brasil, por ejemplo, todavía peor, ¿no? Brasil tiene unos aranceles a la importación enormes, con lo cual ahí, si te quieres ganar la vida vendiendo cestas de 20 euros, que te dan un margen bruto en ese caso, pues a lo mejor de 7-8 euros, tienes que afinar mucho. O sea, no te da para pagar aranceles, para asumir riesgos de inventario comprando cosas y asumiendo tú el no venderlas, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, para ese modelo en ese momento, claro, el éxito demostró ser realmente montar startups con perfiles emprendedores locales,
en esos países donde consiguiéramos que esos emprendedores fueran súper fieles al modelo de negocio, pero dándoles una autonomía de gestión súper grande, ¿vale? Porque ahí había siempre una tirantez, que es que ellos querían reinventar la rueda, ¿no? No, aquí en Brasil esto es así, tal, y nosotros decíamos, oye, mira, nosotros sabemos que esto funciona, que es la moda, ¿no? El calzado, el outfit, la ropa de hogar y tal. Otras categorías no lo sé. Y lo que hemos visto es que esto hay que venderlo con un nivel de descuento de tanto. Y lo que hemos visto es que no puedes comprometerte compras en firme a no ser que sea este tipo de producto, de este tipo de marca. Y, o sea, veníamos con aprendizajes ya de España, de Italia, que, ¿sabes?, funcionaba de forma muy parecida. Y si fuimos a Brasil era porque vimos elementos en el mercado que nos hacía pensar que Brasil iba a ser un mercado muy parecido para este modelo de negocio al de España e Italia, ¿no? Y no lo que hubiera sido en UK o en Estados Unidos o en Alemania. Entonces nosotros no queríamos que la gente hiciera inventos, pero queríamos, por otra parte, que se sintieran muy dueños de la operación, de su equipo, de la relación comercial y de la toma de decisiones en el día a día, ¿no? Entonces, ese fue nuestro gran reto y, bueno, pues supimos hacerlo bien, con coste, ¿no? O sea, yo no, pero José Manuel, de las 4 semanas, estaba 3 semanas de viaje. ¿Y cómo conseguisteis fichar a gente tan buena? Porque yo siempre he interactuado con mucha gente de Privalia, con gente de Grupalia, pero todos gente buena. O sea, sí, siempre es verdad que la constante es gente que ha salido de la compañía, pues realmente tíos, o sea, tengo en la cabeza a Albert Serrano, tengo, Verbos, mucha gente, ¿no? De Privalia, de Grupalia. Entonces, Sí. ¿cómo has conseguido, cómo hacías ese recruiting, tío? Bueno, la verdad es que... ¿Es que pagáis por encima del mercado? No. Nosotros pagábamos un poco por debajo de la media del mercado, consistentes con un modelo que éramos low cost y de relativa bajo margen, dando una experiencia de aprendizaje y desarrollo muy diferente, ¿no? Con una empresa que tenía una cultura muy particular, pero que si te encajaba la gente se sentía muy bien, y asumiendo que íbamos a tener una rotación alta porque a esa gente las iban a venir a fichar con salarios más grandes y en un momento dado pues habría que dejarlos ir, ¿no? Pero nuestro modelo era pagar un poquito por debajo de la media a cambio de una experiencia y un valor en el currículum que era: he trabajado en un pionero de e-commerce grande, que bueno, luego acabamos poblando la mayoría de departamentos de e-commerce de las marcas de moda o deporte en España, las llevan Exprivalios, ¿no? Oye, hubo otra cosa que es que Sí. o sea, está claro que Privalia fue el ganador del mercado, por hablarlo desde mi punto de vista. Perdona, para contestar de la pregunta anterior, una involucración directa de José Manuel y mía y de gran parte del equipo directivo que era, digamos, ADN de la casa en los procesos de entrevistas. Y luego también con una exigencia importante a la hora de ser muy rápidos cuando veías que había gente que no encajaba, ¿no? Había un tema cultural que para nosotros era crítico. O sea, la gente tenía que hacer delivery, ¿no? Ser, digamos, self-leaded, pero tenía que encajar con la cultura, tenía que promover la cultura y tenía que asegurarse que desarrollaba equipos de ese tipo, ¿no? Desde fuera se percibía que se trabajaba duro, ¿no? Sí. Privalia, o sea, no sé si por lo menos desde fuera con todos los que interactuaba, como que gente bastante... Por cierto, by the way, Albert Serrano es el que me recomendó ir a México. me dijo, no es la bomba México. Luego llegas allí y te joder, tío, que sea Privalia el único que le va bien. Qué cabrón. No, pero muy bien. No me arrepiento. Pero bueno, nos metí un poco ahí que México era la bomba. Y ya te digo, era el año 2016 cuando aterrizamos nosotros en México y era bastante early, o sea, no me sé imaginar cuando llegasteis vosotros. Y una pregunta o sea, era un mercado muy competido, o sea, estabais... Bueno, este es nuestro, sí. O sea, en un momento Sí. llegó a venir Showroom Privé a España, Sí. Bybit, no sé, había... Bueno, en Privé, pero también estaba vuestro ex, era Sí. Cántara, todos, había Drake... Yo llegué a contar 50 compañías de ventas privadas online
cogiendo todos los segmentos posibles, porque había de vinos, había de... yo qué sé. ¿Por qué Privalia gana la batalla? ¿Por qué sois el mejor del mercado? Bueno, yo creo que por dos motivos, ¿no? Uno es... Creo que entendimos mejor que otros las claves del negocio. O sea, realmente, dónde había que invertir dinero y tiempo, poner todo el foco ahí y priorizar mucho. O sea, yo creo que había un tema de entender bien de qué iba este negocio de verdad, dónde estaban las palancas de verdad y ser muy enfocados ahí. ¿Y qué más? ¿Cuáles eran las palancas? Bueno, básicamente una era cómo adquirir tráfico barato y convertirlo rápido, porque convertirlo rápido era, digamos, muy relevante para luego que esa gente se quedara ya enganchada comprando con frecuencia. Y la otra era entender que un modelo que quisieras hacer crecer de verdad, tenías que ir de la mano de las marcas y no de oportunísticamente comprar producto en los canales paralelos, ¿no? Esto, por ejemplo, Bybit pues lo hacía mucho, ¿no? Decía, oye, yo voy a tener Nike y se lo compro a un estoquista de no sé qué, pero yo tengo Nike en mi escaparate y tengo, yo qué sé, iPhones en mi escaparate y tengo tal. Nosotros dijimos, no, nosotros queremos trabajar con Nike. O sea, lo que realmente nos puede llevar a vender 15 millones o 20 millones de euros de Nike al año y hacerlo sin problemas es trabajar con Nike. Y dijimos, vamos a sacrificar mucho oportunismo de tener Nike en el escaparate que ayudaba a captar y a convertir para trabajar con Nike España. Y vamos a labrarnos también esa credibilidad desde el principio de nosotros no estamos trabajando con estoquistas, no hacemos paralelo porque queremos trabajar con vosotros. Y hasta que no seamos un partner atractivo para vosotros, pues oye, vamos a estar viniendo aquí a intentar convenceros, a enseñar cómo progresan nuestras cifras, ¿no? Las métricas, y que os convenzáis de que tenéis que probarnos. Entonces, eso, y luego ser con el marketing súper analítico, midiendo realmente el retorno del último euro y no dejarte llevar por, oye, pues sí, quiero estar en la tele, quiero que los autobuses de Barcelona lleven ahí Privalia, no, o sea, realmente qué nos da pedidos, ¿no? Y cómo llegamos al pedido y cuál es la analítica correcta para llegar ahí, y vamos a montar ahí un proceso súper riguroso para gastarnos cada euro que genere realmente margen de contribución de un cliente que compra. Entonces yo creo que esos fueron los dos grandes temas. Luego también, lo que decías, en Privalia se trabajaba duro, con unos estándares altos y luego con una cultura muy fuerte, ¿no? Oye, ¿en qué momento viste o creíste que se podía ir al garete? Sí, pues mira, hubo un momento en el que decíamos, de hecho internamente, ¿no? No le hemos visto las orejas al lobo, le hemos visto el pollón. La boca entera. Sí. Que fue a final del 2012. Os decía que perdimos la humildad, empezamos a tomar decisiones de compramos la empresa en Alemania, abrimos Privalia Travel, nos metemos en la venta de moda de colección con Claire & Bruce. O sea, empezamos a... De foco, ¿no? Sí, pérdida de foco absoluto en negocios que eran realmente diferentes, que ni conocíamos ni habíamos demostrado que realmente éramos capaces de ejecutarlos bien, que requerían grandes cantidades de inversión cada uno de ellos, y con la idea además de que ese dinero iba a venir de un IPO, ¿sabes? Que intentamos 2 veces, que nunca pasó, por suerte, pero que realmente nos metió en un mundo de ilusiones que se alejaba mucho de lo que era la realidad, ¿vale? Que es que realmente lo que supimos entender y ejecutar bien era el core business de Privalia en las categorías de moda, calzado,
hogar y niño, ¿vale? Y eso es lo que sabíamos hacer bien en ese tipo de mercados que os comentaba antes. Y además de un negocio que tiene un componente oportunista importante y muy difícil de predecir porque, digamos, se basaba en cómo iban las ventas de colección de moda, cuánto inventario sobraba y en función de cuánto sobraba y cómo estaba la economía y tal, la capacidad tuya de negociar buenos términos. Y cuando tú sales a bolsa con una compañía y el mercado te exige que tú, quarter a quarter, seas capaz de dar un guidance y de cumplirlo religiosamente, cuando tienes un mercado o una compañía que es muy difícil de predecir y que la coyuntura económica pues te cambia mucho realmente tu capacidad de crecer más o menos o tener mejor margen bruto menos, la verdad es que no es un negocio para ser público, y menos siendo una compañía pequeña, ¿no? Porque en aquel momento pues estaríamos facturando 200 o 250 millones. Al final, una compañía de 200 o 250 millones en el Nasdaq o en el New York Stock Exchange es una compañía enana. Y además española, ¿no? Solo que los 3 o 4 grandes inversores ancla decidan perder el interés y ponerte a la venta, tu compañía se hunde y ya se va, digamos, se queda ahí en la miseria y el ostracismo, ¿no? Entonces, realmente salir a bolsa no tenía sentido. ¿Y qué es, si te volvieras al 2006-2007, qué harías diferente de toda la experiencia que has vivido? 2006 o 2007... En términos operativos, ¿sí? O sea, en términos... Sí. Bueno, con la experiencia que tengo ahora, hubiera sido... O sea, todo el tema este de la diversificación, obviamente, no lo hubiera hecho. Era foco en el core y... ¿Hubiera ido a la TAM o no? Pues mira, sabiendo al final quién te iba a comprar y por qué, pues a lo mejor tampoco hubiera ido, ¿no? Dicho esto, las hostias te enseñan un montón, ¿no? Entonces, preferiría no haber hecho esto y no haber aprendido de verdad lo que implica, pues no sé qué decirte. Porque, oye, la vida es muy larga, ahora estoy disfrutando de una segunda experiencia como emprendedor y todos esos aprendizajes para mí valen oro. Incluso te diría que valen oro como Lucas Carné en cuanto a ahora cómo gestionar mi patrimonio, ¿no? O sea, cómo gestiono yo ese dinero que hice es muy distinto de a lo mejor cómo lo hubiera gestionado si no hubiera tenido todas esas bofetadas o incluso la de Grupalia, ¿no? Que no hemos hablado, otra compañía que fue un spin-off de Privalia que pasó de 0 a 130 millones de ventas en nada, pero que se acabó hundiendo, desapareciendo y que José Manuel y yo, que habíamos invertido 4,5 millones de euros cada uno en aquel momento, lo perdimos todo. O sea, porque ahí si no recuerdo mal, hicisteis un secundario, ¿no? O bueno, no me acuerdo. Bueno, hicimos un secundario en Privalia y lo metimos en Grupalia. Ese día, ¿cómo se te queda la cara, tío? Porque 4,5 millones, tío, me da un jamacuco. Sí. Pues bueno, mira, al principio parecía que éramos los tíos más listos del mundo, ¿no? Porque, oye, hemos vendido acciones de Privalia y las metemos en una compañía nueva que incubamos dentro de Privalia y que ahora separamos, donde además con nuestros millones entran también los General Atlantic, los Index y todos estos. Y en menos de 2 años nos plantamos una compañía que facturaba 130 millones. Entonces dices, es el mejor negocio del mundo. De hecho, tuvimos conversaciones con PayPal para venderles la compañía por 60 millones. O... No, 60 millones era lo que nos hubiéramos sacado José Manuel y yo, cada uno, si la hubiéramos vendido en aquel momento. Era por unos 200 millones. Y teníamos un 30% de la compañía cada uno, exacto. Entonces, claro, en aquel momento dices, joder, qué listos somos, ¿no? Luego lo pierdes todo y dices que es un normal, ¿no? ¿El perderlo todo fue porque el modelo de negocio en sí mismo cayó o porque hubo algo que...? Bueno, porque Groupon, ¿no?, que es a quien todos copiamos y fue en aquel momento la IPO, digamos, más exitosa que había habido hasta entonces,
y después de cómo estaban evolucionando algunos negocios de e-commerce, ¿no? Como el mismo Privalia, que en aquel momento estaban creciendo triple dígito, pues parecía que iba a ser como el siguiente gran tema, ¿no? Y además con un modelo más escalable, porque ahí no había cajas yendo y viniendo, o sea, eran cupones digitales y la verdad es que se creó tal nivel de vorágine y de doping que nos cargamos el modelo de negocio. Nos lo cargamos literalmente. De todos los players, sí. Bueno, Sí, ahora sí. el grupo está mirando, vale 100 millones, o sea, vale una quinta parte de lo que valía Grupalia. No, imagínate. Llegó a ofrecerle Yo, Google, ¿no? no me acuerdo, pero Sí. llegó a salir a bolsa $500 y está a $3. Sí. Imagínatelo. Claro. O sea, que- Era una empresa que valía muchos billions, ¿no? Algunas decenas de billions. De hecho, estuvieron cerca de comprar Privalia en un momento dado. Sí, sí. En el 2013 estuvimos en conversación. ¿Cuánta gente se ha acercado a Privalia? Pues se acercó... ¿Y cómo vivíais esos momentos? Porque al final uno sí que compra, pero bueno, no todo el mundo compra, ¿no? Pero entiendo que constantemente había gente de interés. Sí, bueno, al principio bastante, luego fue decreciendo, ¿eh? Sí. Y de hecho la venta de Privalia no fue nada fácil, porque hubo un momento en el 2013, después de superar el bache del 2012, donde me preguntabais si habíamos pensado que la compañía se podía ir al barete, pues fue en el 2012 cuando abortamos la IPO porque era inviable, nos dimos cuenta de que era inviable salir a bolsa, con lo cual todos esos millones que tenían que entrar en negocios que ya estaban en marcha y ya nos los habíamos gastado, parte de ese dinero, pues no entraron y hubo que cerrarlos todos, reenfocar la compañía en el core, despedir un montón de gente en todos los países y básicamente darle la vuelta a la cuenta de resultados, ¿no? ¿Y qué es lo más difícil en el exit de Moncler? Y Ahí, bueno, ahí lo que pasó es que dijimos, lo hemos salvado por los pelos, ¿no? Tuvimos que levantar 25 millones de euros en esa situación, nos costó un montón, tuvimos solo una opción y fue casi como un match ball en el tie break ya. Y claro, eso a José Manuel y a mí nos hizo ver que la vida puede ser complicada, ¿no? Y que además estábamos ya con una compañía grande, pero compitiendo en un mundo de gigantes. O sea, una compañía de 400 millones de euros de venta, compitiendo con los Amazones y los eBays y los Alibabas y todo el mundo, ¿no? Y los Wallapops con los que también compites al final, y con las webs del grupo Inditex, y con los department stores que se lanzan también al online, o sea, con una competencia de lo más variopinta, y ya tienes 40 y pico años y ya tienes hijos y tienes todos los huevos en esa cesta y ves cómo se puede poner con ese grupo de competidores de crudo el panorama, ¿no? Si no lo haces muy bien o aunque lo hagas muy bien, pues un momento que esa mochila nos pesaba demasiado y dijimos, oye, queremos vender, vemos todavía 2-3 años muy buenos para Privalia después de este turnaround. De hecho, nos salió muy bien el turnaround, ¿no? Volvimos a crecer a partir ya de la segunda mitad del 2013 a doble dígito alto. Pasamos de perder más de 20 millones de euros de EBITDA en el 2012 a más 10 en el 2013. Y realmente 2014, 2015, 2016 fuimos acelerando crecimiento y mejorando el margen de EBITDA, ¿no? Entonces, bueno, teníamos una certeza de que teníamos una compañía sólida, 3 o 4 años, pero veíamos un futuro a largo plazo compitiendo solos muy difícil. Y esa experiencia nos hizo coger conciencia de lo frágil que puede ser todo y del impacto que eso podía tener también para nosotros, ¿no? Entonces decidimos plantear al consejo que queríamos vender la compañía, hicimos un proceso muy bien planificado, organizado, o sea, le dedicamos 4 meses de trabajo, a pesar de que era una compañía que había tenido 2 intentos de IPO,
Teníamos un consejo con independientes, un governance de empresa pública, ¿no? Auditados por quarter, con un reporting muy sólido, y aún así invertimos 4 meses de trabajo para realmente intentar que el proceso fuera muy bueno. Y se quedó desierto. Conseguimos una oferta y media y que no era para nada satisfactoria, ¿no? Y de hecho lo pusimos en stand-by. Pero luego las cosas de repente cambiaron de signo y acabamos pues metiéndonos en un proceso ideal, que es con 2 competidores que te quieren comprar, 2 competidores que se odian a muerte y que comprarte puede decantar la balanza entre ellos. Y al final, pues mira, pasamos de esa decepción y de, bueno, lo volveremos a intentar de aquí 9 meses, 12 meses, ¿no? Pero donde se te empieza a poner el miedo en el cuerpo de, ostras, si con esta situación y esta perspectiva de plan que tenemos y este proceso no lo hemos vendido, a futuro que las cosas solo van a ser más complicadas, ¿qué va a pasar? Oye, ¿cómo? Porque por lo que explica, o sea, pues la historia de Privalia es una historia dura, con el éxito, no solo el éxito del éxito, sino que yo creo que como negocio, ¿no? Y a mí me gusta mucho, a veces hablo con gente, ¿no? Y tiene muy claro el foco del negocio, ¿no? Siempre me dicen, tío, si pones, hablo mucho con Albert Serrano, y dicen, si pones prendas buenas, bien de precio, se vende, ¿no? Y como, joder, tío, es que no hace falta hacer promoción, no hace falta. Pero ¿cómo superabais entre Jota y tú la presión, toda esa presión de altibajos, ¿no? Porque no sé si hacíais algo, en tu caso no sé, hacías bastante bici, pero ¿cómo lo viviste aquello? Sí, ¿Qué bueno. podías hacer en ese sentido la presión? ¿Te lo tomarías con más calma, no? No, la verdad es que era, oye, esto tenemos que darle la vuelta como sea, hay que hacer lo que sea. Obviamente lo vamos a intentar hacer bien. No queremos ir por la vida haciendo putadas, dejando cadáveres, etcétera. Y oye, vamos a poner toda la energía posible, ¿no? Y es lo que hicimos realmente. Y otra pregunta que antes no nos has respondido es ¿cómo gestionas tu patrimonio? Lo que nos has dejado. Sí, bueno, pues claro, cuando vendes, la ventaja es que puedes diversificar. Y al final diversificar es una de las claves, ¿no? Para no tener sustos. Y la verdad es que, pues, de forma muy conservadora, muy aburrida y muy tradicional, que es con un escenario de preservación. Que para tocar dinero te vuelves menos arriesgado. Sí, aquí no hay que perderlo. Yo no quiero dar pelotazos, no quiero superar ahí a los mejores gestores. Yo quiero asegurar que con eso no voy a tener que trabajar nunca más por obligación, lo voy a hacer por placer. Oye, Marcos, que hemos dicho que hablaríamos poco de Privalia. Yo quería aprovechar para, ahora lo has comentado varias veces, Jota y tú habéis vuelto a emprender. Sí. O sea, os habéis vuelto a lanzar al ruedo con todo lo que habéis aprendido, con todo lo que comentaba Jesús, ¿no? En la montaña rusa que significa emprender y cómo sobrellevarlo. Cuéntanos un poco cómo nace la idea de Jota y tuya de emprender y el nuevo proyecto en el que estáis, que es un proyecto de sostenibilidad y que me gustaría que explicases un poco. Sí, a ver, yo creo que realmente lo que hacemos nos gusta. O sea, a nosotros nos gusta emprender, nos gusta gestionar una compañía, nos gusta mucho la operativa, nos gusta la gestión de personas, el liderazgo de personas y supongo que nos metimos porque de alguna forma lo echábamos de menos, ¿no? Y después de un periodo de descanso donde haces todo aquello que siempre has soñado, pensado, si algún día puedo irme aquí o allá o hacer esto o lo otro, ojalá pudiera hacerlo, ¿no? Pues lo haces, pero a lo mejor dices, bueno, está bien, me siento un afortunado, lo disfruto, pero bueno, a lo mejor con el tiempo vas viendo que te empieza a faltar algo, ¿no? Y que tu vida pues podría ser incluso mejor y más llena y tener más sentido haciendo otra cosa, y yo creo que en nuestro caso nos encanta esto.
Y el tema nace, de hecho, por casualidad. O sea, yo creo que se junta ese sentimiento, a lo mejor no muy consciente, ¿no? De que sí, me siento muy afortunado y lo disfruto y me lo paso bien, pero igual no va a durar mucho tiempo y mi vida necesitará otra vez emoción, ¿no? Y eso debía estar ahí por el fondo. Con luego, pues un poco lo que decía Jobs de Connecting the Dots. Y yo siempre había pensado que el tema inmobiliario y la construcción era un sector interesante para explorar, porque realmente no había cambiado nada y porque tenía elementos del modelo ya bastante insostenibles y rotos, ¿no? Al final estamos viendo que la vivienda no para de encarecerse, que el modelo sigue siendo artesano y que sí, y que se construye igual que siempre, ¿no? Y además, ahora, con toda la emergencia climática, pues aflora como uno de los sectores, digamos, más contaminantes, tanto en su contribución al CO2 como a la cantidad de residuos que genera, consumo de agua, extracción de materiales, ¿no? Para todo lo que es el hormigón, etcétera. Y entonces, bueno, con esa idea en la cabeza de si algún día hago algo, realmente debería explorar esto, porque si hay una transformación del modelo y se integra más todo lo que es la supply chain, ¿no? Y se va a un modelo más de producción industrializada, seguramente, igual que ha sido en todos los sectores, la digitalización ahí tendrá un peso, ¿no? Tendrá algo que decir. Y realmente cuando ves los que se dedican a esto, mindset digital cero, experiencia digital cero, muy conservadores, ¿no? Muy reacios a la innovación, a adoptar innovación y además con un legacy enorme. O sea, las grandes constructoras, promotoras, pues oye, todos tienen sus equipos, saben hacer esto de una forma. ¿Y qué hacéis exactamente? Entonces, bueno, pues con esa curiosidad empezamos a explorar eso. Y empezamos a leer cosas sobre el futuro de la construcción y también sobre un emergente segmento de software, Construtech, ¿no? Que empieza también ahí a crecer con fuerza. Y pensamos, ostras, tiene mucho sentido que nosotros nos metamos ahí. Porque tenemos capital para poder financiar el lanzamiento de una compañía en un sector que será capital intensive otra vez, ¿no? Tenemos reputación para atraer talento, tenemos reputación para atraer capital, tenemos reputación para seguramente abrir puertas en el sector. Los grandes promotores dirán, ostras, ¿y estos ahora qué quieren hacer aquí, ¿no? Seguramente les interesará saber cuál es nuestro enfoque a construir diferente. Y además podemos hacerlo sin legacy, pensando en un modelo que desde una hoja en blanco estemos convencidos de que es el modelo bueno y además con un mindset digital y con una experiencia de saber qué implica gestionar equipos digitales, crear producto digital y poner ese producto digital a trabajar junto con gente de un negocio con un alto componente operativo, ¿no? Que es lo que hicimos con el e-commerce. Entonces yo pensé, oye, esto o lo hace gente como nosotros o no lo va a hacer nadie, porque los que saben y están en el sector no lo van a hacer, no van a saber ni por dónde empezar y no tienen ningún incentivo para hacerlo, y los nativos digitales es lo último que se van a plantear hacer. Y joder, es el sector, es uno de los sectores más grandes de la economía y el único sector realmente que está por transformarse y por adoptar innovación digital, ¿no? Entonces aquí, el que consiga hacer algo aquí, esto es una oportunidad tremenda y además con un impacto en todo lo que es la urgencia climática tremendo, ¿no? Y un sector quizás bastante abandonado, que es el de los materiales para la construcción y el proceso de construcción, ¿no? Porque sí se está trabajando más en las energías, el tema solar, la electrificación del grid y tal, pero construir no. Y con esa motivación pura y dura de decir, oye, vamos a hacer algo que tenga impacto de verdad, que transforme un sector grande,
que además impacte no solo en el medio ambiente, sino también en el tema del acceso a la vivienda, que al final ya no es un tema de los niveles económicos medios, bajos o bajos, es que, digamos, los pijos como yo, la gente de mi generación ya no ha podido seguir viviendo en Sarriá, San Gervasio. Primero se fueron a Sant Cugat, luego a Rubí, ahora se están yendo a Tarrasa, ¿no? Y es así, o sea, la realidad es que se paga no un 30 o un 40. Hay gente que vive en Barcelona que paga un 50 y un 60 solo por su casa. Entonces, esto es un tema brutal, brutal. Y pensamos, venga, vamos a meternos ahí, ¿no? Y yo llevaba tiempo leyendo informes, hablando con gente. Tengo un gran amigo que es el primero que convencí, que es un arquitecto que lleva 20 años ahí dándose de bruces con todo el tema de la arquitectura sostenible. Conozco gente de la promoción, como Juan Velayos, que se metió en el proyecto, que a pesar de haber sido uno de los grandes en el sector, era un tío joven y siempre con una visión muy innovadora, ¿no? Entonces, bueno, empezando a seguir qué aparecía por ahí en el mundo que iba a transformar la construcción hacia un modelo más prefabricado, más industrializado, con una supply chain más integrada y con el software, ¿no?, como un enabler para automatizar tareas, compartir datos en tiempo real y realmente hacer todo esto mucho más productivo. Un día, pues después de leer muchas cosas, hablar con mucha gente y tal, digo, ostras, yo creo que tengo claro qué es lo que quiero hacer aquí. Y escribí, de hecho, en las notas del teléfono, en un viaje en México, para ir a un consejo de AXO, que estaba ahí el domingo medio acatarrado y digo, me voy a quedar en el hotel. Digo, voy a escribirlo, a ver qué tal, ¿no? Y escribí algo muy, muy corto, ¿no? En plan, oye, why, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál sería mi brand promise, ¿no? ¿Cuál sería mi cliente target? Y cuál sería mi propuesta de valor realmente diferencial. Incluso una sección que me hacía mucha gracia, que era ¿qué dirá la prensa de nosotros, ¿no?, cuando tengamos éxito? ¿Qué dijo la prensa? Y lo escribí y entonces lo empecé a compartir con gente, con esta gente que conocía y tal. Pero esto es que fue un proceso súper rápido, ¿no? Como de 3 o 4 meses y ya me vi ahí, o sea, ya casi no fue una decisión tomada, ¿no? De repente un día digo, si es que ya estoy aquí metido. Y entonces, bueno, pues digo, venga, voy a por ello. ¿Y quién es tu cliente ahora? El promotor. El promotor, sí. ¿Y qué le vendéis? Ahora, en este momento, le vendemos un llave en mano de diseño y construcción de un edificio que ya no lleva hormigón y acero y es de madera, que además se prefabrica casi todo con piezas, con componentes que se ensamblan como un Lego en el site y que además integra con un proceso muy estandarizado y muy lean y con software toda una supply chain de vendedores de materiales, fabricantes de soluciones constructivas y componentes y de industriales de obra. Y le vendemos que ese edificio se lo vamos a hacer en casi la mitad de tiempo, con una fiabilidad y calidad mucho más alta que el método convencional y además reduciendo drásticamente la huella de carbono del edificio. ¿Y ya habéis hecho edificios? Sí, hicimos uno en Hospitalet, pequeñito, ¿no? Nuestro MVP. Ajá. O MMP porque se vendió, ¿no? Ajá. Y se vendió bien, un edificio de 8 viviendas de 650 metros cuadrados, pero que realmente genera un efecto wow en la industria, porque levantamos todo el edificio en 23 días cuando hubiera tardado entre 5 y 6 meses. Ajá. Y eso nos aseguramos de que lo grabábamos en vídeo, hacíamos un timelapse y lo distribuíamos ahí y lo presentamos en todas las ferias del sector. Y de hecho convencimos a una finca de Alante que nos dejaran poner una cámara en el terrado. Ajá. Y convencimos que nos dejaran un juego de llaves para poder llevar a los principales promotores e inversores de real estate en España a ver en directo, in situ, cómo se hacía un montaje, ¿no? Y bueno, pues eso nos permitió
ganarnos la confianza para hacer un proyecto pues con gente como AEDAS, ¿no? Que es el líder de la promoción residencial en España, o un proyecto que empezamos, que con AEDAS tenemos uno en Alicante de 51 viviendas ya que lleva el 70% construido y está siendo un éxito. Y tenemos ahora 3 suelos más que estamos evaluando con ellos para un segundo proyecto. De hecho, con Renta Corporación, que hicimos el primer edificio en Hospitalet, vamos a empezar uno en el último trimestre de este año de 76 viviendas en Málaga. Hemos empezado hace 2 meses uno para el IMAP, la promotora pública de Barcelona, para alquiler social en el barrio de Sant Andreu, de 56 viviendas creo que es. Y bueno, pues la maquinaria está empezando a rodar, ¿no? Y la verdad es que ante una capacidad productiva de este sector que está totalmente rota, ¿no? Porque mano de obra cada vez hay menos, es más cara, construye peor, y el dolor de cabeza de AEDAS no es tener suelo, que tiene, o tener financiación para construir, que la tiene, es una empresa pública, incluso demanda, ¿no? Para los pisos que ponga a la venta, que ahora pues la vivienda nueva lleva 3 o 4 años muy en forma. Es cómo coño van a construir 4.000 viviendas este año, quién se las va a construir, ¿sabes? ¿Quién no le va a dejar tirado cada semana? Y cómo van a cumplir realmente los presupuestos y los plazos que tienen. Esto unido a también la incertidumbre y el miedo que hay, ¿no? De cuando en los códigos técnicos de edificación y tal se empiece a exigir ya medir tu huella de carbono, empezar a reducirla, ¿quién narices hay que me vaya a hacer al mismo coste lo que estoy haciendo, pero encima sin carbono? Entonces, realmente pues la cosa en el mercado está cuajando. De las notas que tomaste a la realidad, sí. Pues claro, me imagino. Pues la verdad es que es bastante fiel, ¿eh? Sí. De hecho, justo, ¿con quién era? Ayer o antes de ayer comía con alguien y le explicaba la historia y le digo, saqué el iPhone y le digo, mira las notas. Porque me hizo la misma pregunta, ¿no? Alguien que conoce bien el negocio, y se las leía y decía, joder, pues... ¿Y qué es lo más difícil de este negocio que estás viviendo? Pues ¿cuál es el reto que tienes que solucionar? Hay varios temas difíciles. Uno es muy parecido al inicial en Privalia, ¿no? ¿Cómo convencemos a las grandes marcas de que vendan en internet, en un retailer multimarca, a descuento su producto? Aquí es, oye, ¿cómo convencemos a los AEDAS, a los Culmias, a los Neynors, que realmente contraten a una panda de gente que no ha construido nunca, con materiales nuevos, con una forma de construir totalmente diferente, incluso con un modelo contractual distinto, ¿no? Porque nosotros solo trabajamos en colaborativo, no vamos a licitaciones a la baja, y trabajamos además con el diseño y la construcción integrado, ¿no? No un arquitecto diseña y con eso se hace un concurso privado y el que licite más bajo se lleva la obra y luego ya verá cómo la construye, ¿no? Cómo se gana su margen ahí, haciendo cochinadas. Entonces, bueno, todo es nuevo. Y la verdad es que eso pues ha requerido, como requirió en su día en Privalia, un ejercicio de evangelización muy grande, ¿no? Pues lo mismo, oye, de ir ahí a generar contacto con los promotores, con los decision makers, desde el presidente o el CEO al jefe de operaciones, al de innovación, al de la regional de Alicante. Un trabajo de día a día, ¿no? Y de ir luego demostrando también, asegurándote de que no fallas en el proyecto y de que pones todo lo que hay que poner ahí para cumplir con lo que le habías prometido. Y luego la otra, que es muy complicada como gestor, es cómo poner en un mismo equipo y alinear y hacer trabajar de la misma forma dos mundos que no tienen nada que ver, que es el mundo digital de gente que, digamos, entiende cómo crear producto y que entiende lo que es el concepto de un MVP y de la calidad y de la escalabilidad, con gente que viene del mundo de la construcción,
que es gente de servicios, no de producto, donde lo importante es el proyecto y que salga bien, lo hagas como lo hagas, aunque tengas que no te queda un ladrillo, pues pones el papel de plata del bocadillo, ¿sabes? Y que da lo mismo si eso es repetible, no repetible, escalable, no escalable, pero el proyecto tiene que salir. Y además que trabajan de forma absolutamente jerárquica, o sea, yo hago lo que me dice mi jefe y en silos, ¿no? Oye, el ingeniero de estructuras calcula la estructura y se cura en salud y lo demás le importa un pimiento, ¿no? Y lo mismo hace el de fuego y el arquitecto, oye, hace su diseño bonito, pero como no lo va a tener que construir él, ya se encargarán de estrujar al contratista y el contratista ya se encargará de estrujar a las subcontratas. Entonces, bueno, claro, son dos mundos, el del producto, el del servicio, ¿no? El de la escalabilidad y la calidad, con el de da lo mismo como lo hagas, pero que salga, el del MVP con el de no, yo tengo que hacerlo todo, ¿no? Yo, o sea, y el de la apertura, colaborativo, ¿sabes? Transparencia con el jerárquico y de, ¿sabes? Información la justa. ¿Y eso cómo lo habéis solucionado? Pues pegando piedra, ¿no? Con forceps. Con forceps. O sea, evangelización interna, ejemplificar día a día, explicar y volver a explicar y contar por qué esto ha ido fatal y esto otro ¿sabes? Y si somos una empresa de producto, ¿por qué no podemos volver a hacer algo así? Y por qué esto es totalmente irrepetible, por qué esto no es escalable, ¿sabes? Pero, y bueno, luego, pues también digamos, o sea, al final la gente que encaja se queda y la que no sale. ¿Cuántos sois ahora? Ahora somos 85, más o menos. ¿Y los inversores cuando volvisteis a verlos? Entiendo que repetirías con algunos, ¿no? Bueno, con algunos sí, pero, por ejemplo, ha repetido Index, pero no como fondo, sino Giuseppe Socco, ¿no? Uno de los fundadores de Index, ajá, que ha puesto a título personal mucho dinero. Ajá. O lo mismo con la gente de Highland, ¿no? Bueno, Highland, todavía no estábamos como para que invirtiera Highland, pero bueno, Highland, que es un fondo muy enfocado en el software, no sé si invertirá o no invertirá, no le encaja demasiado, pero sí han invertido, ¿no? Los socios de Highland en el proyecto, Fergal, Sam y otros. Pero la mayoría son nuevos, porque aparte de ellos, ¿no? Que han invertido más a título personal y no desde el fondo, tenemos fondos de PropTech y Construtech, tenemos fondos de impacto, como SEA y Andrómeda, o tenemos fondos nuevos que son, digamos, más atrevidos en modelos de negocio no tan proven o que van más allá del puro software. ¿Y te costó o fue relativamente fácil? Comparado con Privalia me ha costado muy poco, porque básicamente la primera ronda fue, vale, el PowerPoint tiene buena pinta y vosotros, joder, el equipo me gusta, ¿no? El segundo ya fue más difícil, porque una serie A de 25 kilos ya es cosa seria, aparte ya llevas un track record, ya no es el PowerPoint, es el PowerPoint con más. Y ahí el tema es que bueno, o sea, fue difícil porque en vez de tener que tocar a 20 para sacar un term sheet de un lead investor, tuvimos que tocar a 100, porque es un modelo que no es evidente para un VC generalista, ¿no? Y luego, porque nos pilló la tormenta a mitad de camino. Nosotros salimos al mercado en enero del 2021, no, del 2022, perdona. Todo estaba todavía muy bien. Cerramos el term sheet, creo que fue en marzo, cuando ya la cosa empezaba a desplomarse. Pero claro, del term sheet al closing, ahí el tema reventó, ¿no? Y claro, yo tuve semanas de angustia y donde ya le estaba diciendo al equipo, chavales, preparémonos para el plan B, que no sé si es el plan B o el A. ¿Cuándo fue el closing? En junio.
Sí. Es que a mí me pasó más o menos en Trendiers, o sea, seguimos en enero, bueno, segunda semana de enero todo era fantástico, pero en marzo apuntaba para abajo, pero ya tenía compromisos, tenía term sheet, y nos cerramos hasta principios de verano, o sea, ahí veía, digo, guau, chaval, digo, y se va por la campana, porque Claro, pues yo qué sé, 3 semanas después de cerrar el term sheet, creo que fue, pues aparece el famoso PowerPoint aquel de Sequoia, chaval, como tengas unit economics negativos estás muerto, como tal estás muerto, y digo, joder. Y después de haber vendido una compañía por tanto dinero como Privalia, tener un cierto patrimonio, ¿esta compañía cómo os la tomáis? O sea, ¿estás pensando, o sea, a lo mejor en Privalia sí que veíais lo del exit, pero aquí es menos evidente? Para mí es un tema puramente de disfrute, es ya un tema casi como cuando voy en bici y voy a las carreras estas, a la Cape Epic o tal, de decir, yo le quiero dar la vuelta a este sector, ¿sabes? Y quiero hacer algo realmente que sea la llama o digamos, la espurna de un cambio gordo, ¿no? Y sobre todo, yo también estoy bastante, digamos, ahora sensibilizado con todo el tema de la emergencia climática, que va más allá del proyecto, también en mi vida personal, y realmente como hacer algo que sea, digamos, trascendental, ¿no? Y que además nos afecta a todos, porque, o sea, todos necesitamos una vivienda, ¿no? Y todos, yo creo que necesitamos poder pagar menos por la vivienda y vivir en viviendas de calidad, y de calidad en todos los sentidos, ¿no? Porque la sostenibilidad sí que es la huella de carbono, o es, yo qué sé, destrozar menos montañas o menos playas para sacar arenas o áridos para hacer hormigón, ¿no? También es vivir en viviendas que estén bien ventiladas, ¿no? Donde no estés rodeado de pinturas o de muebles, donde respires ahí formaldehídos, donde no escuches el ruido de la calle o del vecino, donde haya un nivel de humedad y de temperatura adecuado, donde haya una calidad de la luz, donde haya una funcionalidad, ¿no? Y se trata, pues, de hacer viviendas, pues eso, ¿no? Donde mitigues el impacto que tienes en el cambio climático, pero donde las puedas hacer también bien de precio, de calidad, y donde toquemos la sostenibilidad en su ámbito más amplio, ¿no? Entonces, al final, joder, estás haciendo algo que es donde nos gastamos la mitad de nuestro dinero, ¿sabes? Sí, y durante muchos años. Oye, muy bien. Marco, no sé si tienes alguna pregunta más para finalizar. No, ya creo que lo hemos explicado perfectamente. Oye, Lucas, mil gracias, tío, porque ha sido como una súper lección de todo, y la verdad que vuestra aventura es brutal. O sea que muchísimas gracias por tu tiempo, tío. Muchas gracias, Lucas, y muchísima suerte en este nuevo proyecto. Gracias, Marcos. Que sé que vamos por muy buen camino. Sí. Bueno, estamos en el kilómetro 2 de la maratón, pero de momento vamos al ritmo que nos habíamos marcado y tal. Muy bien.